¿Cómo están, compañeros del curso de intensificación de procesos? Siguiendo con las exposiciones de artículos correspondientes a intensificación desde el dominio de la luz, eh, vengo a exponer este artículo en el cual se muestra un reactor fotocatalítico para el tratamiento de agua por medio de la iluminación de fibras ópticas con luces LED. Este artículo fue presentado pues por ingenieros de la Universidad de Arizona State y fue recibido en agosto del 2017. O sea, es más o menos reciente, aproximadamente hace 2 años. Entonces, inicialmente, para explicar cómo en lo que consiste el artículo, hablaremos pues del tratamiento del agua mediante la fotocatálisis de dióxido de titanio. La fotocatálisis es un fenómeno que se da cuando en materiales semiconductores se vence el band gap entre las bandas conductoras y de valencia. Recordemos que pues, los materiales tienen estas bandas de acuerdo a su configuración electrónica. Entonces, en el caso de la fotocatálisis, para el dióxido de titanio es un material especial en el cual al incidirle luz ultravioleta, los electrones presentes en un electrón presente en la banda de valencia se excita y se mueve hasta la banda de conducción. ¿Esto qué ocasiona? La creación de un par hueco electrón, es decir, hay un electrón en la banda de conducción y un hueco en la banda de valencia que hace que sustancias cercanas reaccionen. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, eh, el hueco presente en la capa de valencia ocasiona una electrólisis y divide el agua en radicales OH y en un ion de hidrógeno, los cuales son pues reactivos con contaminantes orgánicos y permiten su degradación y su conversión en otras especies quizás más manejables. Esto tiene gran potencial pues para la parte del tratamiento de aguas. Entonces, en este artículo se hace pues la activación del catalizador por medio de la iluminación con fibra óptica. ¿Qué quiere decir? La fibra óptica pues, es un medio que permite la transmisión de la luz por medio pues, de la reflexión interna. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer un recubrimiento de la fibra, por lo cual lo novedoso de esta aplicación es que la estimulación de del fotocatalizador se da desde adentro hacia afuera, como en un recubrimiento, o sea, la estimulación se hace in situ. Normalmente lo que se hace en otros casos es que el catalizador está pues disperso en una fase acuosa y se estimula pues con la luz solar, lo cual tiene una dificultad pues con que solo el 6% de la luz solar podría activar el fotocatalizador o también con lámparas de mercurio pues de alta intensidad. Pero en este caso es mucho mejor porque los LEDs tienen un patrón de emisión muy estrecho, o sea, uno escoge una longitud de onda a la que quiere emitir y puedo escoger pues la longitud exacta con la cual estimula el fotocatalizador. Entonces también pues lo novedoso es que la eficiencia en el transporte de fotones es mucho mejor al ser cercana a la fuente luminosa al fotocatalizador. Entonces, ¿cómo hicieron pues los arreglos de fibra óptica LED? Lo que hicieron fue tomar fibras ópticas a las cuales se les quitó pues el recubrimiento polimérico con el que vienen comercialmente, se les hizo un lavado y un pulido pues con lija, como con unas lijas especiales de fibra óptica de las puntas y eh, se afirmaron con un termoencogible de un conector LED metálico. Este conector LED metálico pues es como por medio de un sistema de roscas, se hace que la luz incidente del LED se dirija pues a la fibra óptica. Importante, este LED pues se escogió de 365 nanómetros, que es como la longitud de onda, según los autores, como ideal para la estimulación del fotocatalizador de dióxido de titanio. Eh, esta fibra óptica, ya una vez fijada, pues antes de fijarla, perdón, se les hace un revestimiento de dióxido de titanio por medio de la inmersión en una solución del mismo, se deja sumergir por 1 minuto, se saca y se calienta a 100 grados durante 5 minutos. Entonces de esa manera se tienen ya fibras ópticas con un revestimiento y acopladas a una fuente de iluminación LED.
Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Lo que se hizo fue desarrollar un reactor recirculante de fotocatálisis. Este reactor es cilíndrico, un cilindro de PVC transparente, al cual se le integraron pues varios arreglos, diferentes arreglos de los cuales hablaremos un poco más adelante. Este cilindro es pequeño, tiene un diámetro interno de 1,9 centímetros y y tiene una altura de 15 centímetros, que corresponde aproximadamente a 50 mililitros, perdón, de volumen. Esto está conectado a un reservorio eh, de 100 mililitros, el cual se le recircula una solución en pequeñas concentraciones de ácido paraclorobenzoico. Este ácido simula una sustancia orgánica contaminante, como las que se hallaría normalmente en el agua a tratar para el consumo humano. Entonces, bueno, se me olvidaba mencionarles pues que esta recirculación se da por medio de una bomba peristáltica, la cual pues es un tipo especial de bomba que no deja ningún tipo de traza sobre el fluido de trabajo, ideal para aplicaciones de laboratorio, y el reactor está equipado con un eh, agitador magnético que funciona a 700 revoluciones por minuto. Entonces tenemos varias configuraciones. Ya se tiene pues el reactor, se ponen las fibras ópticas en varias configuraciones. Las configuraciones son dos categorías. Inicialmente es uno de 1 a 5 unidades de una fibra de esas de 1 milímetro de espesor, iluminada por un LED cada una. Entonces se tiene una fibra iluminada por un LED, 3 fibras iluminadas por un LED, 4 fibras iluminadas por un LED, por 4 LEDs, perdón. O sea, por una fibra, un LED de 1 a 5 unidades. Y grupos o manojitos de fibras iluminados cada uno por una fuente LED. Entonces se tienen pues varios casos de trabajo. ¿Qué parámetros se midieron? Eh, el espesor del recubrimiento. Esto es pues de mucha importancia para las propiedades de transmisión de los fotones y para evaluar la calidad de la integración de la interfaz fibra-revestimiento, que es muy importante en este estudio. Eso se hizo mediante un microscopio electrónico, la técnica SEM. También se midió la irradiancia en microvatios por centímetro cuadrado, y el objetivo es como evaluar las pérdidas entre la copla y las fuentes lumínicas. Es decir, se midió la irradiancia del LED pues solo, y luego la irradiancia de la fibra óptica acoplada al LED, a ver cuánta luz, cuánta irradiancia se pierde en ese acople. También se midió la afluencia de fotones, que es como una medida es un flux de energía, o sea, me asocia una cantidad, un Einstein es la cantidad de energía asociada a una mol de fotones. Recordemos que una mol pues es el número de Avogadro a 6,02 por 10 a la 23 fotones sobre centímetro cuadrado por tiempo. ¿Qué objetivo de medir esta afluencia? Es estimar los fotones absorbidos por el dióxido de titanio. Es muy difícil medir qué tantos fotones están activando pues mi fotocatalizador. Entonces lo que se hizo fue tomar un delta, es decir, medir la afluencia de fotones en las fibras sin recubrir y compararlo con las fibras recubiertas. Los investigadores asumieron que ese delta fue completamente absorbido por el dióxido de titanio, lo cual es una suposición, porque posiblemente una parte va a ser dispersada, pero es difícil pues estimar como cuánto absorbería, entonces es una buena aproximación. Y por último se mide pues la concentración de ácido paraclorobenzoico eh, en diferentes momentos pues tiempos de la reacción, extrayendo alícuotas de 20 microlitros, y esto pues sirve para medir la degradación del agente orgánico. Esto se midió pues con un equipo de cromatografía líquida HPLC. Entonces continuamos ya, pasamos pues a la zona de resultados. Inicialmente se hizo una caracterización de los recubrimientos de dióxido de titanio en las fibras. Aquí tenemos pues imágenes de microscopía SEM. En esta primera imagen tenemos la fibra óptica desnuda, sin ningún tipo pues de recubrimiento. Aquí en la segunda imagen tenemos
la superficie del revestimiento de dióxido de titanio y aquí en último la interfaz, pues una sección transversal del recubrimiento sobre el sustrato de la fibra. Esta imagen, esta microscopía se utilizó para medir el espesor de del revestimiento de dióxido de titanio. Este espesor es importante porque afecta la tasa no la tasa, perdón, la tasa no, afecta las características de la absorción de fotones y debido a que según investigaciones anteriores para determinadas formaciones de formas de dióxido de titanio se tiene que un espesor, hasta un espesor de 10, después del espesor de 10 micrómetros existe una reacción de recombinación, es decir, ya no se me van a formar los pares hueco electrón en las capas de valencia y de conducción, sino que se me recombinan, o sea, que no, como que no logran tener la energía y se recombinan convirtiéndose en calor y ya no me hace el efecto fotocatalítico. Entonces es muy importante pues como tener en cuenta eso. Entonces se tiene aquí en esta gráfica, en el eje horizontal, el grosor del revestimiento en micrómetros y la afluencia de fotones en Einstein sobre centímetro cuadrado y por tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues como cuánta energía asociada a los fotones estoy absorbiendo en el revestimiento, ¿cierto? Entonces tenemos para que, que al aumentar el grosor de la capa de dióxido de titanio se tiene como una especie de estabilización a partir de un milímetro, de un micrómetro, perdón, de un micrómetro de revestimiento. Los autores explican que esto se debe a la saturación de la fotocatalización. Creo que está asociado con el hecho de que el área como tal en contacto con la fuente luminosa no cambia, entonces se tiene pues como una estabilización. Y vemos que cada curva corresponde a una longitud de fibra óptica, porque también querían como determinar cuál es la longitud ideal. Vemos que inicialmente pues hay poca energía para las fibras más cortas, pero que existe también como una estabilización a partir de los 15 centímetros. Esto se debe a que en fibras muy largas todos los fotones emitidos por el LED ya a partir de cierta longitud se supone que los autores dicen que se supone que han sido completamente reflejados, absorbidos o dispersos y ya no existe un efecto fotocatalizador después de los 15 centímetros. De esta manera se toma que la configuración adoptada son fibras de 15 centímetros con recubrimientos de 1,1 milímetro de espesor, que es lo cual se seguirá utilizando en el resto de los experimentos. Entonces ya resultados de la influencia del número de arreglos fibras LED en la remoción pues, del ácido paraclorobenzoico. En este caso se hicieron experimentos de una fibra, un LED, tres fibras, tres LED, o sea, por cada fibra un LED que la ilumina. Se tiene un máximo de 5 fibras pues por limitaciones de espacio en el reactor, que ya no caben más de 5 LEDs, y se tomó un parámetro de rendimiento en el cual se toman el número de moles oxidadas de ácido paraclorobenzoico y se compara con el potencial de fotones absorbidos. O sea, qué tantos fotones podrían ser absorbidos en mi luz LED. En este caso esto es incremental porque cada vez tengo más potencial. Primero tengo un LED, tengo tres LEDs. Entonces vemos aquí en la gráfica como inicialmente tiene una recta en el caso de las fibras sin recubrir, perdón, en el caso de el reactor sin iluminación para observar pues si existía algún tipo de reactividad de las paredes del mismo con la especie pues del ácido paraclorobenzoico que no se fuera a absorber naturalmente. Vemos que no se conserva, entonces se tiene pues un marco de comparación y vemos cómo la mayor remoción existe en el caso de 5 fibras iluminadas por 5 LEDs. Se tiene una remoción pues mayor que en los otros casos porque hay mayor degradación del ácido. Sin embargo, vemos como el rendimiento que está dado por esta letra phi es menor. ¿Esto a qué se debe? A que la cantidad de luz, de potencial de luz que tengo, no es directamente proporcional a lo que estoy eliminando de ácido. Eh,
Esto se ve pues más en el siguiente caso, que es la influencia del uso de las fibras agrupadas. Entonces ya no estoy utilizando un LED para cada fibra, sino agrupando grupos de fibras para un solo LED. Entonces tengo agrupaciones de un solo LED, 3 LEDs y 15, perdón, un solo LED, un solo LED, una fibra, un LED, 3 fibras y un LED, 15 fibras. En este caso se vio que la eficiencia de la transferencia de luz disminuye dramáticamente. Es decir, en el acople entre el LED y la fibra se estaban perdiendo, en el caso de una sola fibra se está perdiendo el 57% de la luz. En el caso de las 15 fibras agrupadas para un solo LED se pierde el 93% de la luz ellos explican que se debe a los ángulos de incidencia. Eh, eso tiene que ver pues con la forma en la que los rayos de luz entran en las fibras, como que cuando hay más fibras, los ángulos son más, como menos favorables para la conservación de la luz. Sin embargo, a pesar de estas pérdidas, el incremento en el área de recubrimiento en los arreglos con más fibras permite mejores rendimientos. ¿Esto a qué se debe? A que esta vez el potencial de la luz disponible, o sea, siempre tengo un LED. Sin embargo, estoy oxidando más ácido paraclorobenzoico. Entonces vemos como en la curva roja, que sirve para, pues que caracteriza las 15 fibras para un LED, eh, tengo un rendimiento de casi un orden de magnitud con respecto a una sola fibra. Es de hecho 15 veces si multiplicamos 0.03 tengo los 0.46. Eh, por último, los autores trabajaron en un indicador que evalúa como la eficiencia eléctrica de los diferentes arreglos de fibras y luces LED. Este indicador es un indicador de electricidad por orden de magnitud que me dice cuántos kilovatios hora de energía eléctrica requiero para bajar un orden de magnitud el contaminante en un metro cúbico de solución. Este indicador los autores lo evaluaron dependiendo de la potencia del LED, del volumen del reactor y el logaritmo de los cocientes de la concentración del ácido clorobenzoico iniciales y finales, pues una vez haya terminado el experimento. Como resultado, se puede observar que el arreglo de 15 fibras ópticas conectadas a un solo LED tiene el mejor rendimiento, pues tiene el mejor indicador de energía con solamente 16 kilovatios hora para bajar el orden de magnitud de la concentración. También vemos pues que la fluencia de fotones es la menor entre las demás configuraciones, que tiene la mayor área superficial y que tiene la mejor eficiencia o rendimiento, como hemos venido hablando en las diapositivas anteriores. Esto es un buen punto de partida pues para un diseño más detallado, ya que me da como una configuración con mejores características desde el punto de vista energético. Ya para terminar, las conclusiones del artículo, pues los autores dicen que el uso de múltiples fibras ópticas agrupadas incrementa la degradación del ácido paraclorobenzoico eh, con respecto a configuraciones en las que solo se utilice una fibra, debido pues al incremento en el área superficial del fotocatalizador y que se activan pues más puntos de reacción. Eh, También coinciden en que el desafío más importante es la ineficiencia de la transferencia de fotones en el acople LED-fibra, o sea, ese arreglito que permite que los rayos de la luz LED entren en la fibra, pues se pierde más del 40% en todos los casos, más del 40% de la luz emitida por el LED. Entonces insisten en que es muy importante diseñar sistemas, ya sea de lentes para que la luz entre colimada o mejorar la forma en la que pues alguna manera de que se escoja un ángulo de entrada, de que mejore el ángulo de incidencia de la luz en estas fibras. Entonces, bueno, ya para terminar, pues me parece muy interesante que existan como maneras de mejorar ciertos procesos desde dominios que uno no conoce mucho, que es como
el de la luz, y que a pesar de que esas tecnologías son todavía muy rudimentarias e incipientes, pueden ser muy importantes en el futuro, pues con fuentes energéticas tan abundantes como la luz visible. Entonces, muchas gracias por escuchar y hasta luego.